Afeítate la cabeza fue el consejo que la diseñadora Irene Sharaff le dio a Yul Brynner durante los ensayos para la representación en Broadway de El Rey y Yo, consejo que le cambiaría su vida. Hola, bienvenidos a P-Movie. Si el cine es lo tuyo, suscríbete al canal porque el cine tiene un sinfín de historias que nos hace contar y aquí las encontrarás. ¿Quieres conocer más sobre Yul Brynner? Pues quédate aquí porque ya empezamos. Su nombre ya era sinónimo de una exótica especie de Hollywood. Fue el primer ídolo de cine con la cabeza rapada, su mirada penetrante y su gran semblante. Yul Borisovich Brynner había nacido en Vladivostok, cerca de Siberia, en plena Revolución Rusa el 11 de julio de 1920, en una familia acomodada a la que los bolcheviques estaban despojando de todo. Su padre, quien era un ingeniero de minas, y su madre, quien provenía de la intelectualidad y estudió para ser actriz y cantante. Cuando su padre los abandonó por una bailarina rusa, y Yul apenas tenía 7 años, es que la familia se trasladó a Harbin en China, donde él y su hermana Vera asistieron a una escuela dirigida por la YMCA. Los padres de Yul se divorciaron en 1934 y con un entorno militar cada vez más caótico, la madre de Brynner decidió mudarse con los niños a París. En la capital francesa ingresó en el elegante y estricto Lycée Montchalin, pero a los 16 años Yul abandonó la escuela para convertirse en músico. Él prefería pasar las noches escuchando a los músicos cíngaros que amenizaban las tabernas parisinas. Con ellos aprendió a tocar la balalaika y se unió al prestigioso circo de River como trapecista. Tras sufrir una brutal caída, los médicos le habían dicho que no caminaría jamás, pero a los 2 meses luego de recuperarse trabajó en el circo, pero como payaso. Ahí fue donde empezó a interesarse por la interpretación. A los 20 años, luego de una breve estadía de 3 meses en Inglaterra, Yul viajó junto a su madre a los Estados Unidos para continuar sus estudios con Michael Chekhov. Yul vivía en la ciudad de Nueva York y comenzó a hacer giras con la compañía teatral de Michael. Luego Michael eligió a Yul para una serie de obras de Shakespeare en las que perfeccionó sus habilidades como actor. No pasó mucho tiempo antes de que Brynner fuera elegido para su primer papel en Broadway en la 12ª noche de Shakespeare en 1941. Luego sería en Luke Song en 1945, protagonizada por la famosa actriz Mary Martin. Además modelaba desnudos para el renombrado fotógrafo George Pladlines y pasó a conducir el camión del vestuario mientras actuaba a la vez en ruso, francés e inglés. En 1949 tuvo un papel protagónico como narcotraficante en la película negra Port of New York, la primera de unas 45 películas en las que aparecería. Su físico torneado de acróbata, su voz profunda y el aire misterioso que siempre cultivó le hicieron muy popular. Sin embargo, aquellos rasgos demasiado exóticos y seductores le impedían triunfar en un Hollywood dominado todavía por un estricto código moral. En 1950 fue productor, director y presentador de uno de los primeros talk shows de la televisión americana de la recién fundada CBS. Fue en este momento que Yul desarrolló su pasión por la fotografía durante toda su vida. Luego de este y otros programas como un espectáculo de marionetas para niños con el título inmortal The Life with Snarky Parker en 1951 en el St. John's Theatre de Broadway, cuando consiguió el papel que efectivamente poseería durante toda su carrera, el del rey en El Rey y Yo, que interpretó más de 4.500 veces en el escenario durante más de 30 años, apareciendo en la producción original, producciones de giras posteriores y los renacimientos de Broadway en 1977 y 1985, así como en la versión cinematográfica de 1956, en la que actuó junto a Deborah Kerr y Rita Moreno. Afeítate la cabeza fue el consejo que la diseñadora Irene Sharaff le dio a Yul Brynner durante los ensayos para la representación en Broadway de El Rey y Yo. Brynner, que tenía un tupido pelo castaño, con entradas pero voluminoso, se negó. Sin embargo, la mujer que había vestido en Technicolor a la familia de Cita en San Luis cubriría de oro a la reina Cleopatra y acumularía 12 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas, no se arredró.
Se dirigió ella a los compositores de la obra y les dijo que el rey de Siam no tenía cabello. Brynner acató la orden a regañadientes y su vida cambió. Pero para ese entonces Brynner no era nadie en Broadway todavía, mucho menos en un Hollywood que acabaría conquistando. Ganó 2 premios Tony y un Oscar por la versión cinematográfica de 1956. The winner is Yul Brynner. Incluso repitió el papel en un inicio de televisión de corta duración como Anna and the Kind a principios de los 70. Luego se encandiló de él el director Cecil B. DeMille, que por entonces trataba de llevar a cabo el remake de su clásico Los 10 Mandamientos. Cuando el legendario director vio Brynner sobre el escenario, supo que había encontrado a su Ramsés. Cuando llegó la adaptación cinematográfica de El Rey y Yo, no había nadie más que pudiese interpretarlo. Él y Deborah Kerr llevaron a la gran pantalla la historia que le había encumbrado. Pero ese 1956 aún le iba a deparar un éxito más: Anastasia, la trágica historia de la presunta heredera de los Romanov. Sin embargo, Brynner llegó a un punto de ser encasillado en papeles sobre reyes y príncipes orientales por su potente imagen. A pesar de su brillante vida social, su vida personal estaba en crisis, por lo que se refugió en el alcohol. En 1956, el mismo año que reinó en la taquilla, se había sentido fascinado con Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa. Tras verla se hizo con los derechos y después de garantizarse el papel principal, eligió al reparto. Pasó la mayor parte de su última década repitiendo Monk Hood en giras interminables y reposiciones de Broadway de El Rey y Yo. Brynner siguió apareciendo en la pantalla grande hasta mediados de la década de 1970. En 1983 se le encontró un bulto en sus cuerdas vocales. Los resultados de la prueba mostraron que su garganta estaba bien, pero tenía un cáncer de pulmón inoperable, a pesar de que Brynner había dejado de fumar la década anterior. Le habían dado 3 meses de vida, pero vivió 2 años más. En cuanto fue consciente de su enfermedad, se dedicó a visibilizarla. Se dice que fumaba 5 paquetes diarios de cigarrillos desde los 12 años. Brynner lamentablemente falleció el 10 de octubre de 1985 en un hospital de Nueva York, rodeado de sus 4 hijos. Después de su muerte, sus orígenes turbios fueron finalmente consagrados por una estatua erigida fuera de su lugar de nacimiento. 9 meses antes de su muerte, Yul concedió una entrevista al programa Good Morning America, expresando su deseo de hacer un comercial contra el tabaquismo. Después de su muerte, la Sociedad Estadounidense del Cáncer convirtió un fragmento de esta entrevista en un anuncio de servicio público contra el tabaquismo, que fue uno de los anuncios de servicio público más reconocidos y aclamados jamás realizados, que resonó en millones de personas en todo el mundo. El mensaje sería claro. Luego, tras su fallecimiento, la Asociación Americana contra el Cáncer consiguió el permiso de su mujer y ese sencillo mensaje se convirtió en una de las armas más potentes contra el tabaco. Now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. 4 meses antes de morir, el 30 de junio de 1985, Broadway lo homenajeó tras su actuación número 4625, de que nunca nadie había interpretado tantas veces un mismo papel. Yul Brynner fue la inspiración del carismático físico líder de un grupo de mutantes, de que cuando Stan Lee tuvo que definir los rasgos del profesor Xavier, lo hizo pensando en él. Aunque durante toda su vida ocultó los datos de su biografía para evitar que los periodistas la tergiversaran, su hijo las esclareció en la biografía. El amenazante vaquero robótico de almas de metal se convirtió gracias a su interpretación en el personaje no humano que dio más miedo en los años 70. En 1959, Yul se sintió sumamente conmovido por una visita a un campo de refugiados. Esta experiencia lo llevó a aceptar de inmediato una oferta para servir como consultor especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante su mandato, Brynner realizó una gira por varios campos de refugiados en Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente, documentando sus experiencias. Compró junto a una de sus esposas el de 50 acres del siglo XVI en Normandía. Otra de sus propiedades está ubicada en Marbella, España. Escribió 2 libros
que incluía algunas de sus imágenes, y también publicó un libro de cocina. Jules se casó 4 veces y tuvo 4 hijos. Además de su carrera como actor, Briner fue un destacado fotógrafo. Siempre acudía a los rodajes con su cámara y con ella fueron inmortalizadas todas las grandes estrellas de la época. Además, realizó trabajos fotográficos para la agencia Magnum. Las más de 8.000 fotos que Briner tomó desde los años 50 hasta los 70, tanto en colores saturados como en blanco y negro arenoso de sus compañeros de reparto y amigos en momentos de inactividad, se utilizaron en revistas o como fotogramas de producción de estudio y en exposiciones de Briner aún luego de su muerte. Creció con una variedad de idiomas en el hogar, incluidos el ruso, inglés, francés, chino, coreano, checo y japonés. Estudió filosofía y también se llegó a desempeñar como locutor de radio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, te agradecería bastante dar clic en me gusta, compartir este video para que muchos más también lo disfruten. Síguenos en Instagram como PMovieCR para más material extra. Además, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto. Nos vemos en un próximo video. Chao.